Del libro del Génesis. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misericordioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esa manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo a tus descendientes: doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues algunos elementos que puedo señalar de esta primera lectura. Bueno, creo que nada más uno. Esta vez quise compartir solo un elemento. Y dice en esta parte: Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo, ¿no? Es interesante cómo podríamos a lo mejor tú y yo introducirnos a un buen examen de conciencia, ¿no? Y saber si a lo mejor entramos, ¿no?, en este perfil de Abraham como un hombre justo. Y para ello, pues simplemente, ¿no?, expongo aquí esta palabrita, que igual justo podría ser todo cristiano si se mantiene fiel a los mandamientos, a la voluntad de Dios, pues como tal a Dios, ¿no? Esta fidelidad a Dios que le debemos como acto tanto de generosidad como de gracias, ¿no? Una acción de gracias, vaya, pues ya tan solo por el hecho de haber iniciado en nuestra vida y que nos espera al final, ¿no?, de la meta, ¿no?, al final de este camino. Por ahí comentaba algún sacerdote, ¿no?, de aquellas personas que llegan a expresar, obviamente fuera de los valores cristianos, llegan a decir, yo soy dueño de mi cuerpo, ¿no? Es interesante porque lo que cuestionaba este sacerdote era lo siguiente: si tú eres dueño de tu cuerpo, bueno, entonces tú tienes que controlar tu muerte, ¿no? Tú debes de saber cuándo vas a morir, o tú tienes que controlar las enfermedades, ¿no? Entonces tú mismo controlas. Si tú eres dueño de tu cuerpo, entonces seguramente tú has de decir: en 2 semanas me enfermo, en 3 semanas no me quiero enfermar, porque tú eres el dueño de tu cuerpo, ¿no? Obviamente es algo muy tonto, muy absurdo. Claro que no somos dueños. No somos dueños de nuestro cuerpo ni de nuestra vida. Si lo fuéramos, pues precisamente lo que decía este sacerdote, entonces tú mismo gobernarías, ¿no?, lo que es
los accidentes, las enfermedades, ¿no? La muerte. No lo puedes hacer, claro que no. Por lo tanto, no eres dueño de tu cuerpo. Si lo fueras, pues ya estuvieras ahí haciendo un calendario, ¿no? Ay, para en diciembre me quiero enfermar, ¿no? Y ya, tú lo gobiernas, pero no lo puedes gobernar. No lo puedes gobernar. Entonces, por lo tanto, necesariamente podríamos deducir por lógica, existe un autor para nuestro cuerpo. Hay un autor externo que yo no soy, ¿verdad?, quien lo ha hecho, sino alguien a quien hoy, por fe, nosotros afirmamos que es Dios, nuestro creador. Y por lo tanto, vaya, pues, llegar a este punto, ¿no? Donde, si no soy dueño de nada, entonces, ¿qué soy, verdad? Podríamos decir en algunas palabras o en una sola palabra, ¿no? Como un pseudonombre, soy un administrador, simple y sencillamente, que tiene que saber sus funciones, porque si no sabe sus funciones, podría estar usurpando otras, como la expresión que acabo de mencionar, que hacen algunas personas. Yo soy dueño de mi cuerpo. No, ese ha perdido, lamentablemente, ¿no? Ha confundido sus funciones. Nuestras funciones no son las de un creador, sino las de una creación, las de una criatura, ¿no? Más bien, somos una criatura y nos debemos a un creador. Y por lo tanto, vaya que como criaturas, precisamente por esta parte donde se menciona el poder ser fiel a los mandamientos y a la voluntad de Dios, pues claro que nos deberíamos dejar gobernar por aquel que nos conoce perfectamente, por el simple hecho de ser creador. Solo por eso, ¿verdad? A quién, o más bien, ¿quién te da a ti, no, la acreditación de que puedes manejar? Pues aquel que te hizo el examen, ¿no? Solo aquel que vio que supiste manejar, te dio la acreditación. Tú no puedes decir, yo sé manejar, denme la licencia. No. A alguien externo a ti tiene que, de alguna otra manera, acreditarte para decirte, sabes manejar. Precisamente es lo mismo. Nos tenemos que dejar gobernar por aquel que nos conoce, quien nos vio desde el principio, ¿no? Como Jeremías, te conozco desde antes de que nacieras. Imagínate nada más qué belleza que nuestro Creador nos conoce desde mucho antes, desde que naciéramos. Y que de alguna otra manera, pues, espera que regresemos para con Él, ¿no? Y pues de ahí dependerá de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, pues este camino largo está contenido de vulnerabilidad, tanto nuestra persona, nuestra naturaleza humana, como también, vaya, pues las circunstancias, ¿no? Uno no sabe qué puede pasar hoy dentro de 2 horas o mañana, ¿no? No sabemos. Siempre es importante resguardarnos en aquel Creador que de alguna otra manera pues nos conduce siempre por la verdad. También subrayo estos siguientes puntos, pero también podría ser justo aquel que logra saber interpretar y traducir la palabra de Dios, que fíjate qué providencial, porque hace unos momentos acabo de mencionar precisamente esto, ¿no? La tarea de todo cristiano católico ha sido siempre, pero hoy claro que pues sería de mucha riqueza, ¿no? Que un católico sepa interpretar y cuando digo saber interpretar, pues también ahí está implícito o está adentrado el hecho de saber escuchar, saber obedecer, saber observar, saber discernir, escudriñar la palabra, ¿no? Dedicarle su tiempo, caramba. A lo mejor no soy biblista, pero pues tampoco ciego no soy, sordo no soy, pues caramba, mínimo medito la palabra que se me proclamó en la misa del domingo pasado, ¿no? No llego en cero a misa, o leo la del domingo que viene, pero me la paso meditando toda la semana, ¿no? O las lecturas del día, ¿verdad? De cada día, que pues, hay misas todos los días, así es que pues podríamos meditar la primera lectura y el salmo de lo que es entre semana, ¿no? ¿Esto para qué? Precisamente para saber
lograr interpretar qué es lo que el Señor quiere decirme a mí primero y posteriormente qué es lo que el Señor quiere que yo dé a conocer a los demás, ¿no? Que claro, lo digo en unas palabras, pero igual a ti puedan llegarte de otra manera, ¿no? Primero, pues que sepamos transmitir a un Cristo resucitado, vivo, no muerto. Queremos transmitir a un Cristo resucitado solamente quejándonos, solamente pidiendo, solamente esperando un milagro, ¿no? Y poniendo una cara, dice Padre Jorge, como de guaracha aplastado, ¿no? Ni al caso. ¿Cómo vamos a lograr a transmitir un Cristo resucitado de esa manera? ¿No? Imagínate ahora centrándote solo en tu problema sin ayudar al otro o sin la intención de tener la capacidad de ver a los demás. Pues no, así no se puede. Entonces ese es el primer elemento, interpretar, saber interpretar la palabra de Dios. Segundo, ¿qué es lo que pongo acá? Traducirla. Lo decía hace unos momentos, ¿no? Imagínate, ya no, ni siquiera te pongo algunas áreas o algunas ramas de la teología, ¿no? de la iglesia. Ya por lo menos tú lo puedes ver y te lo pongo así para pues, que tengamos un ejemplo también más claro, que es, creo yo, con lo que muchos de ustedes suelen relacionarse, ¿no? Allá afuera, en la vida cotidiana. Como, por ejemplo, llevas, no sé, tu carro a componer al mecánico y el mecánico trata de traducir. Hay muchos que hacen bien su trabajo, ¿no? Y tratan de traducirte, ¿no? ¿Qué es lo que le está fallando a tu carro? Me llama la atención porque le pasa lo mismo que a todos lo que sabemos hacer, ¿no? Queremos explicarles a los que no saben, ¿no? Qué es lo que le sucede a un aparato electrónico, a un carro, o no sé, no necesariamente de funciones, a lo mejor, no sé, un arquitecto quiere enseñarte o quiere decirte cómo va a quedar más fuerte una casa, algo por el estilo, ¿no? El cimiento, pues, de la casa. Y a veces batallamos, los que no sabemos explicar, como yo, por ejemplo, batallo mucho para explicar, no me gusta mucho explicar, porque utilizo los conceptos que se tienen que utilizar, pero pues igual y a lo mejor otras personas no están bien relacionadas y ¡ay! Cómo me cuesta mucho. De hecho, a mí me pasaba y me sigue pasando porque yo tuve gracias a la providencia de Dios puesta en mis padres, y mis padres, ¿no? Ahí siempre como bien pendientes de su hijo para que tuviera los estudios adecuados y pues vaya que tuve la dicha y la providencia de Dios que me asistiera en el estudio porque llegué a estudiar pues esta carrera corta como técnico en computación y pues imagínate, tanto tecnicismo, tantas palabras, ¿no? Conceptos, ¿no? que tienen que ver con la informática. Y cuando, no sé, algún cliente, una persona que me pedía ayuda, me pedía que le explicara, ay no, ahí era un bombardeo en mi cabeza, ¿no? Y actualmente cuando me dicen, ¿qué le pasó? ¿No? Te voy a explicar, pero si no le entiendes, pues yo no sé, ¿verdad? Porque pues no sé traducir, ¿no? Me batallo mucho, me cuesta mucho trabajo traducir a palabras simples lo que sucedió, ¿no? Cuando se trata en esa área, ¿no? Y así nos puede pasar a muchos con la palabra de Dios, ¿no? O con lo que Dios quiera manifestarte a través de cualquier medio. Quizá a lo mejor te llega a hablar a través de la Eucaristía, o a lo mejor a través de algún prójimo, o a través de las circunstancias, ¿no? O a través de la misma creación, y uno, como dice mi abuelita, papando moscas, es decir, pues ahí, ¿cómo se dice? Todo distraído, ¿ah? Vienes a misa o venimos a misa, me cuento, y todos distraídos, a ver si vino tu comadrita, tu padrino, a ver si vino quién sabe quién, fulanito de tal, pero pues no venimos a escuchar la palabra, ¿no? Y si la escuchamos, como dice mi mamá, te entra por un oído y te sale por otra, y dices, oh, pues bueno, pues entonces ¿de qué se trata? Se trata de aprender a escuchar, a aprender a interpretar y a aprender a traducirle al otro.
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Será que tendrás que llevar la Biblia, asistir a un curso, ¿no?, de Biblia, a lo mejor hasta de lenguas, ¿verdad?, de latín, de hebreo? ¿Será que tendrás que hacer necesariamente eso? Pues sería padre. Pero ¿y si no tienes los medios o si no lo llevas a cabo? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Algo tan simple y tan sencillo que poner en práctica lo que se me está leyendo, caramba. Si dice que esto es inmoral, pues no lo hago. Si dice que es moral, pues lo hago. Si dice que es un mandato, si dice que esto me va a llevar a la vida eterna, pues lo hago. Si me dice que esto me va a llevar al pecado, no lo hago. Ya tan solo imagínate cuando se nos enseña el amor al prójimo. Ay, papá, no, hombre, ahí empieza lo bueno. Lo bueno no solamente empieza cuando luchamos por poner atención o aprender un poquito de. Lo bueno es cuando se lleva al campo, al terreno allá afuera, ¿verdad? O como dicen ahí los futbolistas, al terreno de juego. Ahí viene lo bueno. O como dicen los soldados, al campo de concentración. Ahí viene lo bueno, cuando tenemos que plasmar a un Cristo resucitado, a aquella persona que, pues, vamos a decirlo así, me hace la vida de cuadritos, ¿no? Es interesante porque a muchos como que nos pega esa enfermedad, pero yo la traduzco un tanto cuanto espiritual, como que nos pega la amnesia espiritual, como que se nos olvidó que fuimos a misa, como que se nos olvidó que se nos proclamó la palabra y que en la palabra está el mismo Cristo hablándote. Se nos olvidó por completo. Y entonces empezamos de alguna otra manera a actuar conforme a mis emociones, conforme a mis pensamientos, a mis sentimientos, ¿sí? Y ¿valió? Ya se fue. Se fue la oportunidad en donde podríamos demostrarle a aquel un Cristo vivo. ¿Y qué es lo que demostramos cuando dejamos salir solamente nuestro furor, nuestro enojo, nuestra impaciencia, nuestra intolerancia? ¿Qué pasa? Pues simple y sencillamente lo único que has transmitido es quizás un gran obstáculo, muy grande. Y ahora imagínate, que también me ha pasado ya como religioso, que de repente llegan a ofenderme, pues nada más por ser católico, ser religioso. Y de repente, pues que yo me quede callado, ¿no? Que gracias a Dios lo he hecho. Pero ganas no me faltan de contestarle y decirle, oye, pero no puedo, ¿sí? Y no tanto por miedo, o no tanto por impaciente, o no tanto por incapaz. No, simplemente porque sé que es inmoral, sé que puedo agredir más fuertemente con mis palabras, sé que puedo causar una herida más enorme a través de mis palabras a aquellas personas, o inclusive pues simplemente sé que puede perderse un alma, todo por mi mal ejemplo, todo por mi mal comportamiento, todo por mi mal vocabulario, todo por mi torpeza de no saberle interpretar el amor de Dios, que es de lo que se nos habla fundamentalmente en su palabra. Entonces, acuérdense de esto, debe de imperar, debe de gobernar siempre la ley del amor, siempre. Es la que el mismo Cristo nos ha enseñado. Dice, pensemos en aquellos que no conocen a Dios, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando aquí de saberles interpretar y saberles traducir. En los que están en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? En los que están dentro de la Iglesia, pero no dentro de la sana doctrina, o simplemente en nosotros mismos, ¿no? Es importante. Ojalá aprendamos a saber interpretar y saber traducirles. Así como Abraham simplemente confió, se abandonó, tuvo fe, que por algo se le conoce como el padre de la fe, y de alguna otra manera, ¿el resultado cuál fue? Simple y sencillamente, el que su descendencia fuera numerosa. Tú y yo podremos tener una descendencia numerosa, y no me estoy refiriendo a tener hijos, pues legítimos, a tener hijos como corresponde, ¿no? Bueno, en mi caso es distinto. Voy a tener aquellos hijos espirituales, pero ustedes, ¿no? También pueden llegar a tener aquellos hijos espirituales también, que pueden de alguna otra manera ir apadrinando, vamos a decirlo así con palabras muy simples, ¿no? ¿Cómo? Pues rezando por ellos. Oye, que me dijo, que me hizo, que
me traicionó, que me ofendió, que me hirió, que me lastimó, que me puso en un mal término a mí, que esto y el otro. Y nosotros no es de que no vayamos a hacer nada. Quizás de manera externa o física no vas a hacer nada, pero internamente, caramba, a través de la oración, imagínate, cuánto no podemos lograr por la conversión de aquel. Y ahora imagínate que sí, a veces queremos basar la realidad a través de nuestra vista, de nuestras experiencias, vaya, como seres humanos, solamente de lo que se ve, de lo que se escucha. Y quieres ver al otro por el cual has estado pidiendo muchos años que se convierta, que haga esto. Quieres ver maravillas. A lo mejor no te va a tocar verlo, pero sí te va a tocar ser partícipe de causar la diferencia en aquella persona, ¿sí? Que a lo mejor, vuelvo a repetir, quizás ya no vuelvas a ver, pero ¿qué tal que causes, ¿no? De alguna otra manera, o encauces más bien, a través de la oración, ese cambio, ¿no? Y no que lo vayas a hacer tú. Nadie de nosotros puede llegar a ser capaz de cambiar una persona. Nosotros no, sino que seremos esos medios, esos conductos, esos motores que impulsan al otro a llegar al cambio, pero solamente a través de la oración, de tu coherencia también, de tu ejemplo. No solamente yo pido por ellos para que se conviertan, no se vayan al infierno, pero tú sigues viviendo un desastre interior. Eso también tiene mucho que ver. ¿Cuántos de nosotros pedimos por la conversión de otros, pero nosotros seguimos en el mismo estado? Pues no, ¿verdad? Y esto no lo estoy diciendo para que te vengas abajo. Uy, entonces, ¿para qué pido por los demás si yo soy un desastre? No. Tampoco me vengas con el problema de la depresión, que no tiene nada que ver, ¿eh? Que lo importante es que tengas la intención también del cambio, ¿sí? Esto se trata de ir avanzando todos juntos, no solamente unos o yo solamente, es todos juntos, porque es importante, pues responder a la misión que Dios nos haya encomendado. El Evangelio dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y que logramos rescatar de este evangelio lo siguiente: todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Que tenemos, pues algunos elementos no muy suficientes, vamos a decirlo así, para poder afirmar que efectivamente pues, existe el infierno, el purgatorio y el cielo. Y por ahí, cuando le preguntaban a su santidad Benedicto XVI, le decían: oiga, Papa, y el infierno existe. Su única respuesta era: y no está solo, ¿no? Esto no es para meter miedo. Esto no es para que, el fray dijo que el infierno existe y no, qué miedo. No. Y creo que por allí, a ver si logro tener, creo que sí, por ahí lo sigo teniendo, una imagencita que me encantó. Bueno, más que la imagencita, es una frase real, ¿no? Verídica. Me refiero a la expresión que llegó a ser un santo, si no mal recuerdo es San Alfonso María de Ligorio. Aquí lo tengo. ¿Cómo que no? Sí, San Alfonso María de Ligorio dice lo siguiente, ¿no? Por aquellos que tenemos mucho miedo a la muerte, o que si me voy al infierno o al purgatorio, ¿qué va a hacer de mi vida? Mira, fíjate bien. Dice San Alfonso: ¿qué hace que la muerte sea terrible? Y dice el mismo: el pecado. Vuelvo a repetir: ¿qué hace que la muerte sea terrible? El pecado. Por lo tanto, fíjate bien,
debemos temer al pecado, no a la muerte. ¿Ok? ¿Por qué es que le tenemos miedo a la muerte? Seguramente tu conciencia no está tan tranquila. Seguramente tus actos están muy inclinados a la vida de pecado. Por eso es importante estar preparados siempre, ¿Cómo podemos llegar a nuestra cama para ir a dormirnos cuando sabes que has ofendido a 1,000,000 personas o que te han ofendido y sigues guardando resentimiento? Esa es la mayor recomendación que yo les puedo dar. No se vayan a dormir sin antes pedirse perdón. Y más cuando es en familia, Más cuando es en familia. Quítate la pena, la vergüenza. Ve y pídele perdón a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Sin antes, ¿verdad? De haber hecho esto, no pueden irse a dormir. Ya que se hayan pedido perdón, pues pídanle al Señor este momento reparador, saneador y sellador simplemente, ¿no? De lo que Él puede asistirnos para dormir en paz, ¿sí? Y que no haya un impedimento en cuanto a ese momento que el Señor nos llame. No, pues fíjate que le hice la vida de cuadritos, ¿verdad? A mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis vecinos. No. Y que quizás si se llega a poner un poco tenso al ambiente y no se preste tanto como para pedirles perdón, pues entonces ahí, como dice aquella expresión bíblica, ahí en lo secreto, que lo meditamos, creo que fue la semana pasada, no recuerdo bien, ahí en lo secreto, ¿verdad? Donde tu Padre te puede encontrar. Pídele perdón a las personas en el nombre de Jesús, de quienes hayas ofendido, herido y lastimado. Y corta con todo odio, rencor, resentimiento, pero sobre todo corta con la culpa. Corta con la culpa, porque no es sano que guardes esa culpa, ¿no? Muchos de las personas que están tan apegados a ese dolor, a esa herida, a ese sufrimiento, es que lo hice, es imperdonable, olvídate, es un pozo sin fondo, es un círculo vicioso, no sales, no permites que la obra, que la gracia de Dios pueda manifestarse en ti. Entonces, corta con eso, para que de alguna otra manera puedas llevar al cabo, ¿no? Al término esta obra de Dios, que muchas de las veces, pues se dispone en nosotros para que la llevemos, ¿no? A cabo. Entonces, por esta expresión, ¿no? Que nos dice esta parte del Evangelio, será cortado o es cortado y arrojado al fuego, ¿no? Aguas con eso. Claro que habría que especificar, ¿no? Tomando en cuenta algunos elementos de lo que viene siendo... se me fue el nombre, la escatología, que nos habla de esos elementos, ¿no? Que describen precisamente el último fin del hombre, tanto pueda ser el destino, la vida eterna, el purgatorio, el infierno. Hablan muy bien de lo que es el infierno. Sé que hay muchas revelaciones. Entiendo que muchos de ustedes y más ¿cómo se le puede llamar? La audiencia que sigue Montemaría, sé y respeto con todo cariño a muchos de ustedes que siguen a lo que son las revelaciones privadas. Lo entiendo perfectamente. He leído varias de ellas, pero con esto vuelvo a repetir, no quiero ofender a nadie. Simplemente, que es importante también que conozcan que pese a que las revelaciones nos hablen de fuego, nos hablen de 1,000,000 cosas, ¿no? Que ven algunos santos, ¿no? Algunos, ¿cómo les llaman? Videntes, ¿no? Acerca del infierno, también yo les puedo compartir que a veces este fuego no es necesariamente físico o tal cual nosotros lo imaginamos. Puede ser inclusive un fuego interior, y ese es más peligroso, y ese pudiera doler un poco más, ¿no?
ese fuego interior que se llama conciencia, ¿no? La conciencia, que muchas de las veces no hay paz dentro de la conciencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues no hemos obrado bien, ni con nosotros mismos ni con los demás, ¿no? Y creo que el lunes, Padre Jesús Armando, en su homilía explicaba precisamente cómo hasta el pareciera mínimo pecado, ¿no? Pudiera ser muy perjudicial a nuestra vida espiritual, a nuestra alma. Y tanto minimizamos el pecado que a las mentiras les llegamos a decir a algún grupito de mentiras, mentiras piadosas, ¿no? O la mentirita que cometí, ¿no? Aguas, que hasta lo más pequeño puede ser inclusive hasta un pecado mortal. Y nada más por eso, imagínate, perder la salvación, pues no tiene sentido. Así es que pongámonos a trabajar, ¿no? En nuestra persona. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Para presumir? ¿Para solamente ganar el cielo? No solamente el cielo es para nosotros, es para aquellos que nos rodean, que también se nos ha encomendado. Y luego, pues también esta palabrita, ¿no? Por lo tanto, pues así que por sus frutos los conocerán, ¿no? Es decir, vaya que muchas de las veces no hay necesidad de que divulgues lo que sabes, o divulgues que vas a misa, o divulgues que vas a tal parroquia, o divulgues que tú vas a misa con tal padrecito, ¿no? He llegado a conocer a muchos católicos, a muchas personas que dicen, es que yo voy con tal padrecito, y nada más por decir eso, ya, significa que vas a ganar el cielo. No, tiene mucho que ver las obras. Así vayas con el mejor padrecito del mundo, si tus obras no son coherentes con las que se nos enseñan, pues obviamente no hay, ¿verdad?, el resultado bueno, no hay buen fruto. ¿Y cuál puede ser el buen fruto? Primero, la salvación de mi alma, ¿sí? Segundo, la consecuencia de la salvación de mi alma, que es el que yo, obviamente, eso habla de que yo esté bien preparado y que obviamente esto lo logre, como lo decíamos en la primera lectura, ¿se acuerdan? Sea capaz, tenga la capacidad de interpretarlo y traducirlo a los demás. Hasta ahí va a haber frutos, ¿no? Sin necesidad de divulgar. Entonces, el bien no solamente es para uno, sino también para los demás. Si llevamos una buena vida coherente, para que el resultado, como lo pongo aquí, de una vida incoherente, porque el resultado de una vida incoherente es una vida sin Dios, hoy y hasta el final, que es lo que también estamos viendo de muchas personas, ¿no? Porque de alguna otra manera, incluyendo católicos, existen este tipo de personas que, lo decía al inicio del programa, frías a las cosas de Dios, a Dios mismo, pues porque hay una vida sin Dios, ¿no? Exteriormente tendrán una participación, tendrán el servicio a su parroquia y dan muchos temas, ¿no? Son conferencistas y dan temas católicos y se meten a muchos cursos y asisten a muchos grupos de su parroquia, pero a lo mejor por dentro están, pero si bien muertos, ¿no? Es decir, llevan una vida sin Dios, ¿no? Y lo explicaba, me voy a explayar un poquito, perdón, pero lo explicaba en aquel programa que doy en los fines de semana, una instrucción que estamos leyendo, no recuerdo exactamente el nombre, pero es más o menos así, presbítero, pastor y guía de la parroquia, algo así. El chiste es de que vamos apenas en la introducción, pero ya nos hemos enriquecido con mucho. Uno de esos elementos tan importantes que hay que tomar en cuenta, como nos lo dice esta instrucción, es de que una comunidad parroquial, tanto la comunidad parroquial como el párroco, pueden seguir subsistiendo, pueden seguir evangelizando, pueden seguir caminando dentro de lo que es una buena espiritualidad o la vida cristiana, siempre y cuando su alimento primordial sea la Eucaristía. Si la comunidad parroquial en la que estás o el párroco no están debidamente alimentados de la Eucaristía o no le den el lugar que le corresponde, seguramente esa comunidad ha de ser como un muerto viviente, ¿no? Caminando sin nutrientes, ¿no? Imagínate pues el párroco que no dé la misa o que
no tenga sus propias horas santas, o que en la comunidad no se influya mucho para las horas santas, que se influya más por reuniones sociales, el cafecito, la charla, el chisme, bla, 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 pero pues no hay horas santas, no hay debidos cursos para formarse en la fe. Pues esa comunidad puede quedar allí, ¿no? En el camino, puede morir. Entonces es importante tomar en cuenta ese punto. Muy bien, con esto termino y hago hincapié precisamente hablando de que tenemos el día de mañana una cita, pues ya que el día de mañana, como lo dije en el inicio del programa, pues tenemos esta bellísima, esta hermosísima solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ojalá puedan asistir a misa en sus respectivas parroquias, los que puedan y estén escuchando de esta colonia, puedan asistir aquí a Montemaría. Obviamente los que corresponden, ¿no? Y a ustedes también, los que por ahí me están escuchando y pertenecen a otras zonas, a otros lugares de origen, a otras colonias, bueno, pues acudan a su parroquia correspondiente. Otro aviso es de que aquí, específicamente aquí en Montemaría, antes de iniciar la celebración de la misa, una hora antes, a las 6 de la tarde, tendremos una hora santa, ¿sí? Para quienes gusten asistir. A las 6 de la tarde. 7 de la tarde ya sería la celebración de la Santa Misa. Muy bien, con esto termino y bueno, me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.